Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otra emisión más de Versus este lunes, en donde pues ya estamos a un año de este primer gobierno de una mujer presidenta, una mujer de izquierda, de la cual tenemos bastante que ahondar, así que pues bienvenidas, Ana Lilia. Buenos Perlita, días. Alejandro, ¿cómo están este lunes? Muy bien. Y pues ahí tenemos que poner varios acentos, ¿no? Este domingo se ha convocado una gran movilización en el Zócalo para escuchar un informe que ya ha rendido la presidenta en todo el país. Ya se cierran digamos, estas intervenciones en donde fue dando cuenta en cada uno de los estados los avances que se han dado durante un año, que la verdad es que a mí se me ha ido como agua, ¿no? Entre las manos, la verdad ha sido bastante rápido, y también yo tenía este temor de que iba a ser a lo mejor un tanto turbulento, ¿no? Este primer año de transición, y resulta que no ha sido tan así. Hay una estabilidad, una gobernabilidad que pareciera ha logrado transitar, ¿no? En esta sucesión presidencial que tanto se habló durante tanto tiempo, y ahora vemos bastante aprobación de la presidenta, vemos avances en materia económica. Hablaremos también seguramente del rol que juega hoy México también en el escenario internacional, la consolidación, creo yo, ya lo pondré sobre la mesa, de un estado de bienestar en México, ¿no? Que pues viene como parte de continuidad de un segundo sexenio de la Cuarta Transformación, y pues también, ¿no?, los retos que ello implica, sobre todo a la luz de gobiernos que ya hemos visto también cómo han terminado en América Latina, con cortes como progresistas, como el que vivimos hoy en México, en donde el no haber puesto atención en ciertos focos a, pues, digamos, a lo interno, en el partido, en el gobierno, contradicciones, ¿no? Dejarlas avanzar, el no pensar en un relevo, es decir, hay muchos elementos ahí. Pues muchos partidos, gobiernos terminaron no solamente siendo objeto de golpes de Estado, sino también exiliados o con gobiernos hoy de ultraderecha, ¿no? Tal es el caso del gobierno del FMLN en El Salvador, donde ahora tenemos a Nayib Bukele. Tuvimos un gobierno bastante progresista de Lula da Silva en su primer y segundo mandato. Después la sucesión no salió como planeaban, terminó llegando Jair Bolsonaro, y ahora pues con un tercer mandato de mayores alianzas con sectores empresariales de Lula, y tenemos el caso por excelencia, ¿no?, en la región, que es el de Milei. Entonces, pues creo que se abren bastantes ámbitos sobre los cuales podemos ir ahondando durante el programa del día de hoy. Así que, pues, ¿quién le quiere entrar? ¿Por dónde le entramos? A ver, no, pues por donde ustedes digan. Bueno, porque se trata de una mujer y es izquierda, pues voy a agarrarlo por el lado de la izquierda, no por el lado de la mujer. Aunque podríamos perfectamente irnos por el lado de la mujer. Decides tú, Alina. No, la izquierda, no, va, la izquierda, venga, la izquierda. A ver, en la lógica de la cabeza de que llevamos el día de hoy, yo creo que sí vale la pena revisar algunos avances y algunos baches, digamos, ¿no?, que se pueden convertir en el futuro en socavones, decíamos hace un rato Ana Lilia y yo mientras cabeceamos. Lo primero es el tema, digamos, de el tomar el gobierno y mantener las variables estables. Eso es, cualquiera de nosotros que tenga más de 40 años sabe perfectamente que nos tocaron periodos largos donde las transiciones eran realmente ponerte a temblar. Y ahí están, la última gran devaluación es la de Zedillo, y el último gran golpe económico es el de Zedillo, pero no es el único. Después vendrían en los gobiernos sucesivos una serie de descalabros tremendos en materia económica. Entonces, esa transición económica no se menciona mucho, pero es muy importante, muy, muy, muy importante. Segundo, yo destacaría la relación que ha logrado mantener la presidenta de México con Donald Trump. Pueden decirme lo que quieran, quien quiera, pero no existe una relación tan pulida como la de la presidenta de México con Donald Trump en el mundo. O sea, estamos hablando de que vivimos ahorita mismo una excepción que solamente tiene México y China, con quien está negociando, que es una potencia, cosas muy particulares, muy específicas. Entonces, como suelo decir de repente, si la presidenta de México llegó a este mundo para salvarnos de la ira de Donald Trump, la verdad, qué bueno que haga su chamba, y con eso tendríamos para estar muy a gusto, porque el tipo es lo que ya sabemos que es. Y luego, tercero, yo destacaría la caída
en un año del homicidio. En particular el homicidio. ¿Por qué? Porque es muy doloroso que un mexicano muera. Que 10 mexicanos mueran es más doloroso todavía. Que 100 mexicanos mueran víctimas de la violencia es todavía más doloroso, y 1000, pues olvídense. Entonces yo creo que cada homicidio que se evita a partir de una estrategia de políticas públicas tiene que ser aplaudido. O sea, tenemos que ser muy claros que cualquier disminución en el homicidio, después de la pesadilla que recibimos, ya sé que no les gusta que toque a Calderón, pero tengo que tocarlo porque ese individuo nos metió en una guerra. No solamente dañó a la democracia, es un espurio, etcétera, sino que nos metió en una guerra. Destacaría entonces el homicidio como una baja del 34%, es un montón. No le toca a ella la disminución de los 13.4 millones de pobres, porque en realidad es un balance que se hace a partir del presidente López Obrador. Sin embargo, aplaudo, diría la decisión de no solamente mantener el estado de bienestar creado durante la administración del presidente López Obrador, sino aumentarlo. Nunca antes en la historia se habrá invertido tanto dinero en programas que ayuden, que alivien a las familias más pobres de México como es ahora. Ahora, baches. Son baches y retos. Yo diría, ¿Salinas Pliego es un reto? Sí, sí lo es. Es un reto. Tiene todo para ganarlo. Ahora, obviamente, la presidenta. Pero es un reto, claro que lo es. El personaje, pues, está tratando de convertir su gran... su necedad de no pagar impuestos y su estrategia de no pagar impuestos en un tema político. Y pues habrá quien le compre la idea. Yo lo siento muy aislado, la verdad es que no es un tipo que lo quieran los partidos, digamos. No van a prestarle la plataforma para que ese odiador prepotente como Salinas Pliego utilice algunos de los partidos. Yo creo que la misma clase empresarial no lo quiere. No lo quiere, pues es un bully. Es un personaje que ha crecido a punta de abogados. Es un personaje muy molesto, ¿no?, para la clase empresarial. Y también, al mismo tiempo, creo que su actividad, el estar golpeando a tantos mexicanos sin dinero, los que tienen que recurrir a los abonos chiquitos, pues también le va a quitar esa base social. El personaje está aislado, según yo, pero es un reto. También veo un reto el gobierno al interior de su movimiento. Adán Augusto López Hernández, el mismo Ricardo Monreal. Yo creo que por ahí iría mi balance. Creo que dejas ya sobre la mesa varios puntos que son muy interesantes, Ale, sobre todo siguiendo con esta línea de lo que veíamos en gobiernos anteriores, ¿no? O sea, lo que habíamos estado viendo en las transiciones. Y al momento de estar preparando igual el análisis de este día aquí en Versus, recordé mucho las mesas que tuvieron en Radicales, las primeritas mesas de Radicales, porque hablaban también durante todo ese proceso en el cual se estaba dando cuenta del término del obradorismo, o el inicio del obradorismo, se puede decir, ya concretado con el fin del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, viendo las políticas ya de una persona que durante muchísimos años estuvo trabajando un proyecto de nación, esto durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y cómo se iba a pasar esta estafeta a Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta. Y en ese sentido, creo que va este primer año, ¿no? O sea, siguiendo esa lógica del obradorismo, ¿cuáles son los ejes centrales que hay también en la política del segundo piso de la Cuarta Transformación, en donde la gente que más necesita va a estar en el foco, en donde los programas sociales no se van a convertir en una carta para ganar el voto de las personas, sino al contrario, ¿no? Estar fortaleciendo cada vez más y llevarlos a un rango constitucional con la intención de que no se lucre con estos programas. Eso por un lado. Este primer año de Claudia Sheinbaum creo que ha sido eso, ya otra vez seguir con el obradorismo, seguir hablando de lo que significa que las políticas del expresidente Andrés Manuel López Obrador continúen y que no hay un rompimiento, ¿no? Que también esto es algo que se les antoja mucho a la oposición ver, sino son distintas maneras de gobernar, y ese es el otro ángulo que también tengo. ¿Cómo es la visión de una mujer
quizás más ordenada, quizás sí más estratégica en ciertos puntos, quizás también por esta condición de científica, es una mujer que trata también de resolver ciertos temas bajo una mirada en donde la lógica tiene que imperar, y esa lógica también siempre ha sido cabeza fría atendiendo los puntos que se le presentan con un personaje como es Donald Trump, y como decías, ¿no, Ale? O sea, cómo una mujer como es la presidenta Claudia Sheinbaum se ha logrado posicionar como una de las mejores políticas que ha dado mejores resultados a la política de México con estas negociaciones que ha tenido con Donald Trump, que es un personaje que no sabemos cómo va a despertar y que no sabemos tampoco de qué ánimo vaya a estar un día para atender o una llamada o para cancelar cierta visita. La cuestión es que México ha salido bien librado, y que ejemplo también de esas negociaciones es lo que anuncia hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando dice: Estados Unidos por primera vez está reconociendo que hay un tráfico de armas ilegal y que va a haber un acuerdo. También todo este tema que ya haya tenido un valor más agregado por parte de Estados Unidos de querer reconocer que se tiene que trabajar y se tiene que cooperar, creo que es parte importante de la relación que se vaya gestando para los siguientes años y los siguientes meses, y también de la popularidad, que creo que también es algo muy sorprendente de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha ido a la alza en lugar de ir a la baja, ¿no? O sea, en el primer sexenio del expresidente Andrés Manuel, en el primer año, perdón, de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, estaba oscilando en 72% más o menos la aprobación. Así es como algunas encuestadoras lo dieron a conocer, y con Sheinbaum estamos casi en el 80%, una popularidad que ha mantenido durante todos estos meses, y esto también es gracias al resultado de estas políticas que se han instaurado y que la gente considera que sí es un resultado benéfico para ellos. Pues yo comenzaría este análisis a partir del planteamiento que hace Alejandro de las transiciones que hemos tenido en el país, porque es algo real y a veces se olvida estos datos históricos, y la historia siempre nos da lecciones, lecciones para la no repetición, lecciones para evaluar de manera pues que pretende ser con datos más objetivos, de una manera real, con evidencia, estos contrastes con lo que ocurría en el país y lo que ha ocurrido en tiempos recientes. Estas transiciones que habían sido tan vertiginosas entre cambios, los 70 años de la hegemonía del PRI, la llegada de un Vicente Fox que comienza con un nivel de aprobación alto, pero no por lo que representaba Fox de manera individual, sino porque era echar al PRI de los Pinos, y que era en su momento la esperanza de la ciudadanía, que de manera muy temprana se vio traicionada por la ambición de Fox, de su familia, las trapacerías que se han documentado de manera muy amplia, pero eso impactó de manera muy temprana para dejar claro en la ciudadanía que no bastaba con un cambio de gobierno cuando había una alianza muy perniciosa entre el PRI y el PAN, con políticas que buscaban lo mismo, buscaban un gobierno de la plutocracia, el gobierno para los ricos, de los ricos y por los ricos, y esa repartición de recursos públicos que le sigue pesando a personajes como Zedillo, que sale a hacer descalificaciones y habla falsamente, hipócritamente, de dictaduras de las cuales él se sigue embolsando su pensión. Y esto no debemos olvidarlo, porque es gente que se ha servido históricamente de los recursos públicos y pretenden seguirlo haciendo. Y por eso es que de pronto la oposición se los trae para que den foritos, para que hagan descalificaciones que ya no engañan a nadie. Y eso tiene que ver también con lo que se ha logrado por parte de gobiernos desde el presidente López Obrador, la presidenta Sheinbaum, que plantean todo un proyecto de nación a largo plazo. Y en ese proyecto de nación te plantean desde el recuperar ese estado de bienestar que en nuestra Constitución alguna vez estuvo reflejado, pero que en la práctica no era viable. Y a partir del gobierno del presidente López Obrador, al cual da continuidad la presidenta Sheinbaum, y me parece justo que en este primer año de la presidenta
retomemos lo que se hizo con el presidente, porque es un mismo proyecto de nación. Por más que la oposición se empeñe un día sí, el otro también en tratar de descalificar y decir que se está deslindando, y la presidenta refrenda que es el mismo proyecto. Y es un proyecto que se está viendo en resultados. Es un proyecto que sacó de la pobreza a millones de personas. Es un proyecto en que se aumentaron los salarios mínimos a niveles históricos que nunca antes se habían tenido y que se vio reflejado con datos duros, que eso contribuyó a la economía directa de la ciudadanía. A mí me parece que el que la presidenta plantea en sus 100 puntos para la transformación, bueno, vamos a retomar ese modelo de gobierno, pero vamos a ir más allá, de manera más integral, o quizá dar más pasos que el gobierno del presidente López Obrador en muchos casos no pudo hacerlo porque tuvo muchos obstáculos. Uno fue el corrupto Poder Judicial, que frenaba, que daba amparos a cada una de las iniciativas que se planteaban en un intento de recuperar ese estado de bienestar, de recuperar la razón de ser del Estado, en un país como el nuestro, donde al Estado lo convirtieron en un mero proveedor de servicios y de beneficio para los particulares. Entonces, creo que el mayor avance, desde mi punto de vista, se está viendo en esta continuidad de un modelo de gobierno que busca fortalecer el estado de bienestar, ya sea en la reorganización de la administración pública, como se está haciendo, ya sea en los programas sociales que llegan directamente y que han significado un beneficio a la ciudadanía, ya sea con políticas de dar continuidad a los aumentos de los salarios para los trabajadores y de buscar ir desarticulando y desmantelando esas redes de corrupción que todavía le hacen mucho daño al país. Y ahí entro a la parte de los retos. Un reto importante que tiene la presidenta, y yo planteo que no va a haber una transformación integral si no se atiende, es la corrupción en varios sectores de la administración pública. El cómo se va a combatir, cómo se va a plantear que los funcionarios públicos dejen de utilizar el cargo para su beneficio personal. Que eso, hay que recordarlo, es una herencia del PRI. Es una herencia de la que el PRI no se hace cargo. Por estos días, por ejemplo, circula un documental donde los priistas salen ahí a lavarse la cara y está una televisora tratando de lavarles la cara. También escuchas a un Alejandro Moreno, cínico como él ha sido, y no nos extraña a nadie, plantear lo mismo en el documental que en los spots, que ellos sí saben hacer gobierno. No, señor, ustedes sabían servirse de los recursos públicos. Pero acá un error que se ha tenido en la actual administración es también no exigir rendición de cuentas, y claro, no le toca a la presidenta, le toca a todos los poderes, rendición de cuentas a la fiscalía, porque los baches también están en esa fiscalía que no procedió en las denuncias contra un Alejandro, se me fue el apellido, el señor del PRI corrupto, a Moreno Cárdenas, que tiene tantos carpetas de investigación abiertas, o se supondría que tendría carpetas de investigación, y resulta que no se procedió en ningún caso. El señor debía estar bajo proceso y no presentando farsas como la que hizo en el Senado la semana pasada, donde presenta ahí un cartel y empieza a hablar de cosas sin sentido, tratando de engañar a quienes estaba mandando un mensaje con documentos administrativos que en su momento el propio Senado debió haber revisado. Valdría la pena en alguna otra mesa hablar más a detalle de lo que presenta ahí y la farsa que presenta, pero la Fiscalía, ¿dónde está haciendo un trabajo puntual para imputar en esos casos de corrupción y de impunidad que para mí son de los baches, de los obstáculos que hoy tiene la presidenta? Porque entonces, mientras sigan en la impunidad de esos casos de corrupción, pues no se avanza. Y por impunidad me refiero a Rosario Robles con el tema de la estafa maestra, me refiero al señor Alejandro Moreno con todas esas carpetas de investigación, me refiero al cínico Trawix, hoy el militar que es vergonzoso
que todos los medios corporativos le están abriendo los micrófonos para que diga tanta mentira, y el señor es un delincuente. El señor es un delincuente que ha buscado refugio en Canadá y que le abren los micrófonos acá en México para decir tantas mentiras y no hay un solo cuestionamiento por parte de la prensa. Ese es el tipo de obstáculos que se tienen para avanzar en una transformación real, pero no le toca solo a la presidenta, le toca a la Fiscalía, le toca a las áreas anticorrupción, le toca al Poder Judicial, le toca a todos los poderes, al Poder Legislativo también. Pues yo retomaría esto que dices, Ana Lilia, porque hace muy poco vi otra vez este video, ¿no? En donde el expresidente Andrés Manuel habla de la transformación del modelo que se está queriendo construir y dice antes, pues sí, hablaban de democracia, pero en realidad querían Kratos sin demos, ¿no? Es decir, quería hacer solo el poder, pero no querían que lo ejerciera el pueblo. Y yo creo que lo que hemos estado viendo durante los últimos años es la conformación de un nuevo estado de bienestar que también no habíamos visto en estas condiciones, porque después del desmantelamiento del Estado durante esos 36 años, evidentemente las condiciones para construir un estado de bienestar eran totalmente diferentes, ¿no? Teníamos un PRIismo que se jactaba, y recordaron una de las últimas campañas que hicieron era el PRI de las instituciones, ¿no? Era su gran logro el haber institucionalizado en este país las políticas públicas, la democracia, entre comillas. Y la corrupción. Exactamente. La institucionalización. Y ese era como uno de sus últimos eslogan del nuevo viejo PRI, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que hoy estamos alertándonos de una constitución nueva que además va a contracorriente de todo lo que estamos viendo en el resto del mundo, especialmente después de la pandemia, en donde la inflación, la pobreza, la desigualdad se incrementó y México fue a contracorriente, en donde la mayoría de los países, el salario mínimo, los ingresos de la población cayeron estrepitosamente, y en México se aumentaron. Es decir, México está viviendo, y a lo mejor eso a veces nos hace falta, ¿no? Entender que estamos también en cierta burbuja, en un mundo que está pues también alertado y en una guerra arancelaria y en una serie de amenazas, en un mundo en recomposición absoluta, donde Estados Unidos ya no es el Estados Unidos que era en la década de los 70s, 80s, donde tenía esa hegemonía del dólar a escala mundial. Y ahora México pues trata de recuperar desde el 2018 pues los elementos que tiene a su alcance. Es decir, tenemos esto, con esto vamos a construir. Hemos hablado de los sui generis, que resulta que un partido que se constituye en 2014 con su registro llegue a la presidencia en 2018, gane después nuevamente la presidencia, tenga todas las gubernaturas, tenga ya el poder local, gane mayorías calificadas. Es decir, es algo que no he visto y no sé, no tengo antecedentes de algo así en América Latina, ¿no? Al menos de un partido que se constituye y que con esta celeridad logre esta hegemonía. Y con esa hegemonía se ha traducido en algo que hoy está en debate también dentro de toda la región, que es que no basta con nombrarse de izquierda, sino en cómo se materializa esa praxis política de una forma de izquierda, antineoliberal, cómo se mira eso. Y es a veces que son cosas que a veces ni siquiera sabemos, ¿no? Cómo pensarlas, cómo aterrizarlas, pero México está dando cierta luz. Y en esa luz está derribar el mito de que el salario mínimo, si se aumenta la inflación, y dicen no es cierto, ¿no? Y están demostrando eso. El hecho de que los programas sociales resultan netamente asistencialistas, y entonces eso no va a derivar en absolutamente nada más que estructuras clientelares. Y resulta que hay una disminución del índice de Gini, ¿no? De desigualdad, hay disminución de la pobreza en 13.4 millones. Es decir, se están cayendo al menos de esos mitos que se implementaron directamente con el neoliberalismo, y que hay otras cosas que se pueden seguir haciendo que son condiciones básicas del neoliberalismo. Lo que hace el neoliberalismo es extender, por ejemplo, las jornadas laborales y disminuir el salario. Lo que ya se hizo fue aumentar el salario, pero no se han disminuido todavía la jornada laboral, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sigue todavía pendientes. Pero en el ámbito económico se ha logrado establecer una gobernabilidad a partir de políticas de redistribución de la riqueza. O sea, eso es algo que no habíamos visto, es algo... lo decía en parte de sus informes la presidenta en estas semanas que estuvo en los estados. Ella hablaba de cómo México llegó a ser uno de los países más desiguales, si no el más desigual de todo el continente durante estos 36 años de neoliberalismo. Ahora es el segundo país, ¿no?, menos desigual en América Latina, lo cual obviamente pues debería de situarnos en un momento de reflexión de algo se está haciendo bien, porque no solamente si nos cae bien la popularidad, sino en materia meramente concreta
concreta, hay un ejercicio de gobierno desde la izquierda, con todos los retos que hay, con todas las contradicciones, e incluso esto que yo vuelvo a insistir todos los programas, creo, que decía Correa, ¿no? El expresidente de Ecuador, que un gobierno de izquierda no es donde no hay corrupción, sino donde no se permite y no se tolera. Entonces, hay que dar luchas muy concretas para no caer en esa desesperanza, porque varios gobiernos lo que hicieron, gobiernos de izquierda, fueron que se enfocaron solo en el saber gobernar, pero al final no hubo una transición ideológica tampoco dentro de la población. Entonces, pues la gente asumió que les iba bien porque le echaban ganas en lo individual y no como un proyecto colectivo de una suma de luchas históricas que había llegado a un gobierno de izquierda y a materializarse en él. Y otros que simplemente se enfocaron en la parte ideológica, pero que no supieron gobernar. Y al final hubo un montón de corrupción, un montón de escándalos, una burocratización total y plena de los gobiernos, de los partidos. Entonces yo creo que es esa la balanza que ahora se está tratando de hacer. El cómo un gobierno se vuelve profundamente eficaz en erradicar la corrupción, las desigualdades, la pobreza, pero al mismo tiempo tiene que haber una formación política ideológica en donde justo las cosas que todavía están mal no sean tolerables, en donde se pongan en el horizonte que eso no está bien. Y creo que ya hemos avanzado en ese sentido. También no estamos partiendo de cero. Yo cerraría contando esto que a muchos compañeros y compañeras les digo, que en estos foros internacionales, escuelas de formación en donde me toca participar, yo no me sentía antes tan interpelada con ver a tantos hombres, ¿no? En América Latina, que eran espacios total y plenamente masculinizados. Pero de repente, después de estos años de ver un gobierno paritario en lo legislativo, en lo ejecutivo, de repente te interpela bastante el ver a puros hombres ahí sentados y dices, esto no está tan bien, ¿no? O de repente el ver a gente que, pues eso, tendrá mucho dinero, serán gobernantes viajando en aviones privados, que de repente dices como, pero ¿por qué, no? Y son esos mínimos en donde se está cambiando ese sentido común, que no es suficiente porque también de repente hay estructuras que son todavía más fuertes, ¿no? Unas inercias de hasta dónde se le hace el juego a la derecha y hasta dónde hay que ser autocríticos. Pero yo creo que, bueno, hay un ámbito económico, antineoliberal claramente, que hoy se está gestando en el país. Nos toca vivir en muchos sentidos momentos inéditos. No solamente es el hecho, como lo mencionabas, de que tenemos gobiernos paritarios y también tenemos a una mujer en la presidencia, sino que tenemos a 2 presidentes al hilo por primera vez con un alto índice de aprobación. Es inédito, o sea, no había pasado, al menos hasta donde lo tenemos medido, no existe pues ese dato de que 2 presidentes al hilo hayan logrado tener una aceptación popular tan amplia. Eso también te dice el nivel de conciencia que generó la presidencia del presidente López Obrador y el trabajo que hizo él, en particular, casa por casa durante tantas décadas. O sea, fue mucho tiempo de trabajar a nivel piso y por eso la convocatoria del presidente López Obrador de pueblo, 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 siempre es pues un jalón de cabello y de un estrujamiento para quien piense que es dinero, 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 ¿no? Que con dinero ganas elecciones, con dinero ganas... No, es pueblo, 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 como lo decía el presidente López Obrador. Al mismo tiempo que tienes ese fenómeno, tienes otro fenómeno que ha corrido en paralelo, que es nunca antes en la historia reciente una oposición había estado era tan chafa. ¿Cómo se limitó, Alejandro? Sí, mejor sí, porque lo puedes decir muy fuerte y lo mejor. Es la peor oposición en décadas. En décadas, o sea, al menos de la segunda mitad del siglo XX a nuestros días. Traen a una momia de 86 años de edad, que es Diego Fernández de Ceballos, en foros. O sea, esa es la única voz que utilizan en realidad. O sea, y el otro es un corruptillo de quinta, que Calderón. es bueno, Calderón y Alejandro y Cedillo, sí, pero Alejandro Moreno Cárdenas. Claro. O sea, imagínense ustedes que tiene que salir la principal televisora a hacer una serie de televisión para tratar de rescatarle el prestigio a ese partido, porque ¿qué es lo que plantea esa serie de Denise Dresser, que es una vergüenza,
de Denise Merker, que es una vergüenza, lo que plantea esa serie es que ellos construyeron este país. Hicieron las carreteras, hicieron las universidades, hicieron... No, eso fue a pesar de ellos, lo que funcionó a pesar de ellos. Se construyeron universidades a pesar de que se robaban todo el dinero de Pemex. Se acabaron la mayor empresa petrolera del planeta. Se lo acabó entre el PRI y el PAN, se acabaron la mayor petrolera del planeta. O sea, nada más de ese tamaño. Entonces, este país ha tenido, como me gusta decir y repetir porque se hace más evidente, este país ha tenido a grandes opositores, de una profunda dignidad, de una profunda solvencia moral, ética. Los ha tenido. Digo, empiezo con Cárdenas y con el mismo López Obrador, pero paso por ahí por Rosario Ibarra de Piedra, en fin, o sea, toda pues una tradición hay ahí desde hacia atrás. Todo el siglo XX está lleno de opositores. Vallejo, todo el siglo XX pues está lleno de opositores de una dimensión tremenda. Y ahora tenemos a Alejandro Moreno Cárdenas en la oposición y a Larraqui. O sea, es eso lo que hay de oposición, a Larraqui y Cárdenas. Y el otro... Y también, ¿no? ¿Qué anda ahí? Sí, muy menor, muy disminuido, con la cabeza también agachada, porque si no lo meten a la cárcel. Está tratando como en que no lo vean, que ya regresó al país. Si también. No me muevo, no me ven. Sí, exacto, si no me muevo, no me ven. Claro, sí, se avienta algún rollo ahí en el Congreso y luego se vuelve a su curul. Exacto. Entonces, ese fenómeno. Ahora, eso no está exento, o más bien la consecuencia de que no exista un contrapeso real para este poder tan que además que se construyó en muy poco tiempo, es que hay muchos aspectos de la vida de las instituciones que se han quedado sueltos. Me gusta mucho utilizar la figura del avión, que el presidente se gana en un avión, López Obrador se gana un avión, llega el 1 de diciembre, se mete a la cabina y ve un montón de botones, y entonces sale y le grita a los pilotos que ya van de salida: ¡Ey, espérenme! Oigan, necesito un par, ¿quién se apunta? Yo. Entonces hubo una convocatoria muy amplia que trajo a muchos pilotos muy chafas y cosas así, pero había que manejar en la cabina. Son un montón de botones que no sabías qué funcionaba, cómo funcionaba cada uno. Pero muchas palancas y botones se quedaron sin control. Se quedaron en manos de los del pasado. Entonces, esos controles se tienen que reactivar. O sea, tienen que, no reactivar porque no es que estuvieran activos, se tienen que activar, porque pagamos por ellos. Ayer en la tarde-noche decía Ana Lilia Pérez sobre el asunto de lo que hemos pagado por los mecanismos anticorrupción, por ejemplo, y que ninguno funcione. Es muy desesperante. No le hace paro a la presidenta de México. O sea, ella tendría que estar concentrada en el destino de 140 millones de mexicanos en el futuro. Estar concentrada en eso, no estarse deteniendo a revisar qué onda con el tema de la corrupción, de la impunidad, de estar viendo casos en particular. Qué desesperación. Cuando pagas miles de millones, aquí es literal, por aparatos en todas partes de la administración pública para que supuestamente controlen la corrupción y garanticen que no haya impunidad cuando se detecta la corrupción. Pero como tienes mecanismos que se han debilitado tanto y que no has fortalecido, no has tenido el tiempo para fortalecerlos, pues entonces un general Trawitz aparece y se convierte en un superhéroe en la película, ¿no? A lo mejor lo traen de candidato de algo, ¿no? Ojalá. Yo creo que Ojalá, sí. Yo creo que, digo, se merece la oposición a traerse a Trawitz, el general guachicolero, pues sí, de candidato a, ¿qué te gusta? Pues, no sé, al Senado, para que se esconda junto con el otro indecente de Ricardo Anaya. Entonces pues sí, agarran, y me interesaba mucho oírte sobre Trawitz, porque como es un sector en el que tú has trabajado tanto, pues sí, es muy notorio pues que él anda por la libre. Pero él podrá decir lo que sea, pero
la prensa abriéndole los micrófonos para que diga tanta falsedad cuando sus subalternos ya hasta lo sentenciaron? El señor está huyendo de un proceso legal donde se comprobó todo el saqueo que se hacía desde dentro de las instalaciones de Pemex para todo el robo de combustible a gran escala. Él era el encargado y no olvidemos que quien lo lleva ahí, Enrique Peña Nieto, que había sido su jefe de escoltas en Petróleos Mexicanos, lo designa, le da un megapresupuesto en esos tiempos y hay declaraciones de cómo se operaban estos mecanismos de saqueo. Lo planteó el presidente López Obrador cuando anuncia toda esta estrategia contra el robo de combustible, cómo desde dentro de Pemex veían cómo se estaban saqueando mediante los ductos y terminales y todo lo que debía revisar el general y toda la gente que tenía ahí y que no lo hacían porque eran cómplices de todo ese delito, y hoy resulta que los medios lo tienen ahí abriéndole los micrófonos sin cuestionarle absolutamente nada, cuando el señor tiene aquí un proceso penal. Debería darles pena de verdad, no cuestionarle nada y estar solapándole que diga tanta falsedad. Vergüenza es algo que no conocen. Es que ya los medios son eso, ¿no? O sea, hay muchos medios tradicionales que tal cual, así como varios políticos se quitaron la máscara, así también varios medios de comunicación ya decidieron optar por tener este tipo de testimonios, por estar también convirtiéndose en ese otro lado político para darle desde ahí la batalla opositora a la presidenta Claudia Sheinbaum, al gobierno en turno, ¿no? O sea, eso sí, no dudo que, como lo hemos platicado incluso, ¿no? O sea, es parte de un aparato de la derecha en donde se activan inmediatamente tanto políticos como medios de comunicación, como organizaciones internacionales. O sea, viene toda esta estructura que no van a dejar de que se detenga para que justamente se vea que este tipo de personajes pues pueden tener la voz y pueden tener el derecho de salir y hablar, ¿no? Y tener un posicionamiento ante cualquier suceso. Yo creo que eso que estás poniendo sobre la mesa, Ana Lilia, es justamente un gran bache que se puede convertir en un socavón. O sea, que se puede ir directito para abajo y se puede derrumbar mucho si no se atiende todo el tema de la corrupción. Hay sí decisiones muy firmes que se han tomado desde este gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en este año para combatir la corrupción, porque además ha sido una de las banderas de la Cuarta Transformación, que no se va a permitir que haya más actos corruptos. Pero lo que hemos visto desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador es que la corrupción está más que instaurada en las instituciones, está muy, muy metida, y arrancarla de raíz ha costado muchísimo trabajo, desde cambiar todo un poder judicial, y ahora viene toda esta parte de las fiscalías. Tuvimos en el sexenio pasado la oportunidad de ver cómo se estaba llevando el proceso de Emilio Lozoya. Luego viene un Alejandro Gertz Manero a decir que ellos habían hecho muy bien la carpeta de investigación, que ellos habían trabajado lo necesario para consolidarla, pero el Poder Judicial fue quien le recibió amparos y estuvieron amparando cada vez más a Emilio Lozoya, y que eso ha tenido trabas para que en la Fiscalía puedan ejercer sus trabajos y sus labores. Bueno, pues ahora ya se reformó este Poder Judicial. Vamos a ver si también la Fiscalía viene con nuevas reformas, viene con nuevos lineamientos. Se prometió también que va a haber un cambio dentro de estas fiscalías con la intención de que haya resultados, de que se avance en este tema de la corrupción, porque ahora la presidenta Claudia Sheinbaum ya tiene encima todo el tema de Adán Augusto López Hernández y sus posibles nexos con la barredora. No hay nada confirmado, pero podría haber una investigación también ahí que lo pudiera ligar en su momento, ¿no? O sea, hemos visto cómo Adán Augusto López Hernández ha mencionado que él no tiene nada que ver, y que en dado caso de que sea necesario, él va a ir y va a presentar su testimonio cuando se le solicite. Pero creo que ahora ver a Hernán Bermúdez Requena ya ante las autoridades y que empiece una investigación va a ser el gran reto para que no haya un socavón por parte de la Fiscalía y que todo este tema de la corrupción se derrumbe. ¿Por qué? Porque Ale hace un momento también decía, no hay una oposición, hay una oposición totalmente chafa. La oposición pareciera que viene, y lo hemos mencionado, desde dentro, ¿no? O sea, que tiene que estar la presidenta pensando en qué está haciendo Adán Augusto López Hernández, qué está diciendo o qué está diciendo un Ricardo Monreal, que en lugar de ayudarles, lo que están haciendo es tratando ahí de acomodarse y seguir ellos en el poder.
Bueno, vamos a ver los siguientes meses cómo van a actuar todos estos entes para ver si en verdad se puede combatir la corrupción y que esto no se convierta en un socavón. De lo que se planteó con el caso de Adán Augusto, hay algo que éticamente él debía plantearse. El presidente López Obrador, que es quien lo invita al gobierno federal, y bueno, fue una parte pues que el movimiento consideró importante incluirlo expriista como a muchos expriistas. Y aquí va una parte ética y moral. El presidente López Obrador planteó que gran parte del problema que teníamos en nuestro país vinculado al tema de corrupción era el tráfico de influencias y el conflicto de intereses, que era algo de lo que se naturalizó con el PRI. Esto no lo dice el señor Alejandro Moreno en el documental, ni ningún priista lo admite, pero eso es parte del legado del PRI. Esta frase de un político pobre es un pobre político que se planteaba como la prédica y práctica del PRI, y para no ser pobres pues había que enriquecerse del servicio público. Ese fue el modelo de gobierno del PRI. Y como fue el modelo de gobierno corrupto, uno de los primeros planteamientos que hace el presidente López Obrador es no más gobiernos donde el conflicto de interés, las famosas puertas giratorias, el tráfico de influencias prevalezcan como prácticas. Podríamos enumerar un montón de casos, el propio Zedillo, que sale del gobierno y se va a trabajar a la empresa de ferrocarriles, al consorcio de ferrocarriles, no había pasado ni un año, cuando se va a trabajar a ese consorcio a quien le benefició con las privatizaciones, y bueno, hemos planteado, se siguió embolsando su pensión del Banco de México, que se sigue embolsando cada mes. El propio Calderón, a quien las empresas españolas pagaban viajes, era su gestor, y yo sostengo que fue su gestor desde su paso por la Secretaría de Energía, es decir, antes de que asumiera la presidencia. Y todo el modelo de gobierno que operó fue para favorecer a esas empresas que hicieron de México su mejor beta de negocios. Y así podríamos enunciar un montón de casos. Y contra eso fue lo que combatió el presidente López Obrador. Así que me parece que debía ser en un ejercicio mínimo de ética, una cuestión moral, que se pregunte el senador si hace bien en plantear, como lo planteó el viernes pasado, que recibir recursos de una empresa que había sido beneficiada en su gobierno, en su periodo como gobernador, y después él ya en su paso a nivel federal recibe recursos de esas empresas, y él dice que ahí no hay ningún problema. Mínimo hay un conflicto de intereses en ese tema. Y eso es un ejercicio que cada funcionario, que cada uno que se dice parte de un movimiento de transformación tendría que plantearse. No tendría que estar esperando a ver si le abren una investigación o no. Que hablando del caso de Bermúdez Requena, el solo hecho de que se esté investigando la Fiscalía a nivel del Estado de Tabasco y la Fiscalía a nivel federal, porque ahí hay delitos del fuero común y del fuero federal, pero en las carpetas de investigación no tendría por qué haber una selección de a este sí lo investigamos, a este no, no. Se debían investigar todas las redes y toque a quien toque. Entonces, aquí no es una cuestión si los señores fiscales locales y federales nos hacen favor de ver a quién investiguen, sino que hagan su trabajo. Y el hacer su trabajo es indagar las rutas del dinero, investigar los responsables, investigar todo ese entramado empresarial de Bermúdez Requena, no solo la actividad meramente criminal, es decir, de cómo coordinaba a los grupos de crimen organizado que incurrían en delitos de distinta naturaleza, sino toda la parte del entramado financiero, que es por donde se mueve el dinero y que vincula al delito, al delincuente, digamos, por definirlo en términos coloquiales, el delincuente armado con el delincuente de cuello blanco, porque así es como se arman las estructuras
que tanto han minado a nuestro país en términos económicos, en términos de seguridad pública. Si tú combates y desmantelas ese tipo de estructuras, estás contribuyendo no solo a hacer un saneamiento de la estructura gubernamental, sino también contribuyes a la parte de la pacificación del país. Porque solamente los delincuentes, cuando están muy armados, cuando tienen esa protección local, actúan de la manera en que hemos visto que actúan. Entonces se tiene que ir hacia las partes más altas de las estructuras. Impunes, ¿no? Muchas veces sí que eso sería un gran logro de esta administración, que se llega a desmantelar todo lo que sucedió en su momento allí en Tabasco y todo lo que se originó a los alrededores de esta entidad. Yo paso a la mesa esto, ¿no? Que creo que lo que vemos es que, en efecto, los procesos de transformación no finalizan en las urnas, ¿no? O sea, es decir, tenemos sistemas democrático-electorales sumamente incipientes en ese sentido, porque simplemente las votaciones, que no son menores, evidentemente, ¿no? Por eso orquestan fraudes y demás en este país, impidieron llegar a Andrés Manuel en vastas ocasiones, termina siendo insuficiente, y el tener una cabeza que pueda orientar no significa que sea capaz de transmitir esas necesidades de la transformación en absolutamente todos los aparatos, ¿no? En el aparato judicial, en este caso ya hemos visto que, y lo hemos insistido también, en que una reforma al Poder Judicial no significa también que va a venir y se va a iluminar el Poder Judicial, y entonces la justicia en este país va a estar dada. Hemos hablado de la necesidad de la Fiscalía, hemos necesidad de la propia Fiscalía General de la República, fortalecerla, hacia dónde tienen que ir esas investigaciones. También en el ámbito legislativo, y ya se nos está acabando el tiempo, pero podríamos ir incluso por cada una de esas áreas, lo que se tendría también que estar planteando cada uno de esos organismos, no la presidenta solamente, ¿no? En el rumbo y las reformas que tienen que venir, que no son menores, la aprobación de 19 reformas constitucionales en las primeras semanas de su gobierno, eso es algo que también difícilmente pudimos procesar en tiempo real con tanta información que dotaban estas aprobaciones de reforma. Pero habrá que ver también hacia dónde cada una de estas instituciones tendrá la forma de concretar una agenda en específico. Cómo no permitir que quede en manos de una sola persona la agenda legislativa, en manos del rumbo de la Cámara de Diputados, el rumbo de la Cámara de Senadores, el rumbo, es decir, es un proyecto que también por las dimensiones del propio país, ¿no? Estamos hablando de que es un país gigante en donde también la transformación se mira de diferentes formas, en el norte, en el sur, en el centro, en cada uno de los estados, es también difícilmente homologable, ¿no? En términos de esto aplica absolutamente para todo el país. Y cerraría un poco con el tema de la oposición, porque en el chat dicen, ¿por qué hablan de algo tan intrascendente como la oposición? Yo creo que electoralmente es intrascendente, ideológicamente es intrascendente, pero eso no le quita su fuerza antidemocrática, y que al ser tan intrascendente, estas derechas terminan radicalizándose y optando por las formas más antidemocráticas que puedan tener a la mano. No tienen un proyecto ideológico, no tienen una victoria electoral, pero sí tienen mucho dinero. Y hoy lo que estamos viendo es que incluso los propios sectores empresariales se están dividiendo también en términos de quienes asumieron que no les iba nada mal con la Cuarta Transformación y que también duplicaron sus riquezas, y entre los que dicen, pues no, aquí yo mando y no pago impuestos y no me alino absolutamente a nada. Y por un lado vemos el Plan México, ¿no? Y la industrialización de este país que se había abandonado en muchos sentidos. Y por el otro tenemos a gente que está dispuesta, ¿no? Como Salinas Pliego, no solamente a tener ciertos discursos, ciertas narrativas, sino sobre todo una praxis de disputa del sentido común a través de los medios de comunicación que posee, a través de las presiones económicas, a través del chantaje, pero también a través de una red de conexiones directamente con las ultraderechas del mundo, ¿no? Es decir, está a una persona, a una llamada de Donald Trump, está cercano al propio Milei, está cercano a Nayib Bukele, es decir, son personajes que pueden trazar un proyecto profundamente antidemocrático de la noche a la mañana y que digamos, lo que hoy tenemos en México yo no lo daría por ganado, ¿no? Yo siempre parto de la idea de que los procesos no son hoy y para siempre y que es una disputa permanente, y eso implica que el 80% de aprobación de la presidenta no necesariamente es un 80% de militancia comprometida con el proceso de transformación, sino también hay un sector de la población que está feliz con un programa social, que está feliz con la disminución de los homicidios, que está feliz con la disminución de la inflación
inflación, etcétera, etcétera. Entonces, creo que todavía ahí hay bastantes retos que se tienen que ir concretando, pero que tocará también hacer un análisis puntual con nombres y apellidos de los responsables de la corrupción, de los responsables de la obstaculización de que la transformación llegue a cada parte de este país. Sí, el tema efectivamente de la oposición es que es un hoyo negro. O sea, sí, es de este tamañito, nada más que es un hoyo negro. O sea, el poder para destruir es amplísimo. Tienen a todos los medios de comunicación de su lado, tienen dinero, mucho para gastar al infinito. Son muy deshonestos, o sea, pueden decir mentiras sin tener ninguna carga ética, moral. Por ejemplo, los cabeceos que ha habido sobre el general Tragwitz es muy notorio, porque dice él, en algún momento dice que él entrega a Rocío Nale unas carpetas. Suficiente. O sea, Rocío Nale sabía todo. Pues no le entreguen ninguna carpeta, güey. Entrégale gente presa. Es como que yo le entregué a Nale unas carpetas donde venía la explicación de lo que no hice. Al final era eso. Perdóname que te interrumpí y agrego un dato. Lo que él quería era que le llevó a un proveedor y quería que les compraran instrumentos. Era un negocio que quería que les compraran algunos equipos de seguridad y él tenía prisa porque se iba a Panamá. Entonces agarran ese tema de las carpetas y lo dejan a la especulación total. Claro. Es más, de hecho, ya en una segunda entrevista él mismo dice, no, yo no dije eso de Rocío Nale, yo lo que dije es que le entregué unas carpetas. Pues sí, güey, o sea, tus carpetas eran lo que tú no hiciste. ¿Cómo que yo le entregué unas carpetas? ¿Por qué no estabas en el gobierno? ¿Qué no sigues cobrando en el ejército mexicano? O sea, es de una deshonestidad tremenda. Ahora, el cabeceo es, Rocío Nale sabía todo, ¿no? Ese es el tema. Recibió la carpeta y ya sabía todo. Digo, incluso siendo secretaria, recibe una carpeta, tiene que dar visto a las autoridades. Ella no puede agarrar y detener gente, pues es una secretaria de energía, no es un ministerio público. ¿Por qué él no presentó denuncias? ¿Por qué no le pregunta a los reporteros que por qué no cumplimentó las órdenes de aprehensión que él mismo gestionó? Porque no gestionó nada, porque no acusó a nadie. Porque él era la tapadera en realidad de todos esos. Pero hay mucha deshonestidad. Y la oposición está en eso, es profundamente deshonesta, tuerce todo, a falta de valores éticos, morales para conducirse, para poder reclamar, lo que pueden hacer es torcer. Entonces tuercen los argumentos, conducen todo hacia pues ese colapso imaginario que ellos tienen, ¿no? Permanentemente. Morena está pudriéndose por dentro, la izquierda llegó para convertir esto en una narcodemocracia o narcoestado. Pues sí, suenan muy bonitas todas las palabras, pero los hechos, tú eso se lo dices a la gente y la gente no te lo cree, porque está viviendo otra cosa, porque trae otra cosa en la cabeza. Si los 13.4 millones que salieron de la pobreza, ¿qué piensan ahorita de un Alejandro Moreno Cárdenas? Pues, que es puro bla bla, puro estar hablando y diciendo. ¿Qué piensan de lo que publica Loret, que se desmiente a sí mismo cada 15 días? O sea, no les llega. Es más, lo de la campaña 24 horas de Ricardo Salinas Pliego y sus televisoras, ¿hacen mella realmente? ¿Por qué no hacen mella? Habría que preguntarnos por qué no hacen mella. Pues porque hay hechos que se sobreponen a la mentira. Claro. Eso es lo que yo creo. Sí, recuerdo mucho, por ejemplo, cuando fue el fenómeno Xóchitl Gálvez. En redes sociales veíamos que era la gran candidata, ¿no?, que iba a tener el PRIAN-RD para la presidencia de la República, y hubo una encuesta en específico que realiza El Financiero, en la cual en esos momentos, a finales del 2023 me parece, sí, 2023, en donde justamente ya decían, no, pues Xóchitl Gálvez tiene el respaldo de alrededor de 50-60% de la sociedad y va para arriba, y sí es la gran candidata que le va a hacer frente a Claudia Sheinbaum. Cuando veíamos cómo se habían recopilado esos datos, eran a través de llamadas telefónicas, no de salir a la calle, no de preguntarle a la gente si conoce o no conoce a Xóchitl Gálvez o si conocía de todo este fenómeno. Te das cuenta que es un fenómeno digital, que es un fenómeno que no sale de los celulares, de las computadoras, de Twitter, sobre todo, que es el universo que le encanta a la oposición, ¿no? Y de repente
te topas ahora, en la actualidad, a un año del que ya empieza el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, con encuestas que salen a casa, a tocar puertas, a decir qué es lo que están viviendo con la actual administración, y ellos se dicen encantados. Por eso aprueban también la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Con las personas que nos podemos encontrar en el transporte público, en la calle, en cualquier local que vamos, les preguntamos y a lo mejor se han visto beneficiados o han visto un cambio. Son mínimas las personas también que están muy enojadas, que están muy molestas con esta con el segundo piso de la cuarta transformación y con el gobierno que actualmente encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, pero la mayoría de la gente ha visto un cambio, y creo que este año que lleva la presidenta Claudia Sheinbaum también podría darse como un triunfo para la sociedad, para la población, porque se ha visto nosotros beneficiados quizás en algún rubro de nuestra familia, en algún programa social que ya tiene acceso a alguna de nuestras familiares, con estos programas que se amplían ya con la presidenta Claudia Sheinbaum y ya cimentando los otros, nos damos cuenta que la visión de la gente ya es totalmente distinta, que dicen, claro, las cosas se pueden hacer de otra manera, y creo que ese gusto también que tiene la cuarta transformación por escuchar a todas esas personas, no lo va a quitar del renglón al momento de incluso la presidenta salir durante todo este mes de septiembre a recorrer el país y hacer toda una gira que ni el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador hizo durante su primer año, ¿no? O sea, de no salir de las calles, de estar ahí, de estar afuera, de estar empapándose, de estar escuchando, y creo que también eso tiene que seguir la presidenta, y no solamente ella, sino varias personas que son parte de esta administración y que siguen avanzando y que no deben de perder el rumbo y que no deben de perder cuál es el objetivo: ayudar al que menos tiene, y que sean los pobres, los pobres, los pobres, como hace un momento recordaba que decía Andrés Manuel López Obrador. Pues yo cierro. Son muchos los avances en términos reales, pero también muchos los retos. La oposición está muy disminuida, pero suele ser muy ruidosa, suele masificar mensajes falsos. Estamos viendo ahora mismo en redes sociales cómo hay fotos hechas con inteligencia artificial que tratan de plantear imágenes absolutamente falsas, que sabemos que son falsas, y aún así se reproducen. Y ese es el tipo de datos que también nos corresponde a nosotros como medios de comunicación: alertar, esto es falso, y plantear información siempre veraz y verificable. Y parte de los retos que yo sí veo dentro del gobierno para que pueda avanzar, cumplir con las metas que se ha trazado la presidenta, toda esta reorganización de la administración pública, sí está el combate a la corrupción desde dentro. Sí, el poner un alto, un freno a la impunidad. Pero hemos planteado, no es algo que le corresponda solo a la titular del Ejecutivo. Combatir a la corrupción es un asunto de Estado, así que compete a todas las instituciones del país, a todos los poderes, una lucha de todos los días. Y cierro con este planteamiento que hacía Lina de el altísimo nivel de aceptación, pero es un ir trabajando día a día. Y no solo le corresponde al gobierno, nos corresponde a nosotros como parte de una sociedad, corresponde a los medios de comunicación con un actuar ético y responsable, porque la deshonestidad que estamos viendo en medios de comunicación también puede ser un tema de corrupción. Así que hay que hacer la tarea que nos corresponde a todos como sociedad. Es un gran cierre. ¿Y a ti qué te corresponde? Vamos a empezar la campaña, ¿no? Para que esta transformación sea, o sea, que llegue a todos, que llegue a la democratización de la información, que llegue a la democratización de la justicia social, que no se quede solo en eso, ¿no? En el debate de programas sociales sí o no, que es a donde lo quiere llevar a veces la derecha, ¿no? Del clientelismo. Así que pues yo estoy muy feliz de este balance que seguramente se profundizará durante los siguientes días, y que el domingo pues seguro quien vaya por allá, pues ahí los veré seguramente el domingo en el Zócalo. Hace este llamado la presidenta Claudia Sheinbaum, y también eso, ¿no? Es interesante ver a un año el respaldo que se ha ganado ella, ¿no? No como este títere que quieren insistir los de la derecha, ¿no? De que es copia y calca, cuando en realidad se ha ganado pues al pueblo. Llamarle incluso presidenta. Además. Que le dicen presidente. O sea, no, pues que son ridículos. Es ridículo, es el tamaño también de acá adentro, ¿no? O sea, no retrógrada. Pues muchas gracias.
Gracias a todos. Gracias. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. Bye. Me gusta.